El matrimonio es un pacto para toda la vida. Sin embargo, como consecuencia del pecado, el divorcio irrumpió en la escena y quebrantó aquello que era perpetuo. ¿Qué enseñan la Biblia y Jesús sobre el divorcio? ¿Cuáles son las causales de divorcio? ¿Cuándo puede una persona divorciada volverse a casar? Hoy hablaremos del divorcio y el nuevo casamiento. Acompáñame, tu programa Fe para Hoy está comenzando. Antes de continuar con nuestro tema del día de hoy, yo tengo aquí en mis manos una revista, la revista Esperanza entre Familia, un recurso invaluable para fortalecer tus relaciones de pareja. Cada capítulo aborda temas cruciales, como por ejemplo, ¿qué sucede cuando el amor de la pareja se acaba? ¿Cómo manejar situaciones delicadas como el adulterio? Estos son temas que todos enfrentamos en algún momento y nuestra revista ofrece perspectivas profundas, consejos prácticos y bíblicos para navegar por estos desafíos. Además, al final de cada capítulo encontrarás un cuestionario diseñado para reforzar lo que has aprendido, ayudándote a aplicar estos principios en tu vida, en esa vida diaria y cotidiana que a veces enfrentamos, y así lograr relaciones más saludables y satisfactorias. Así que, si buscas mejorar tus relaciones de pareja y familiares, no esperes más. Solicita ya tu revista Esperanza entre Familia a través de nuestra página web nuevotiempo.org/escuela bíblica. Ingresa a esa página web y descarga esta revista Esperanza en PDF para que la puedas leer en la tablet, en el computador, en el celular y así inclusive compartirlo con tus familiares. O también escríbenos a nuestro número de WhatsApp más 5512 9800 1460. Y cuando nos escribas por allí solicitando esta revista Esperanza entre Familia, nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. Si por alguna razón no puedes ingresar al link que se te envía por el WhatsApp y no puedes realizar tu registro, escríbenos también diciéndonos que no es posible porque quizás tienes algún problema en tu celular o algún problema con el internet, y nosotros te guiaremos paso a paso para que esta revista en formato PDF pueda llegar a tus manos. Así es que el día de hoy solicita ya tu revista Esperanza entre Familia. El matrimonio es una institución sagrada, creada por Dios mismo en el principio. Es el plan divino para los seres humanos para que allí encuentren la satisfacción de los anhelos más profundos de aceptación, reconocimiento, compañerismo y amor. Por eso, como creación divina, Dios es en última instancia quien sella la unión matrimonial, no el pastor, no el cura o el rabino. Jesús afirmó claramente en Mateo capítulo 19, versículo 6 lo siguiente. Él dijo, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Los ministros religiosos reciben la autoridad de presidir la ceremonia, pero quien tiene la potestad para unir a la pareja es solamente el Creador. Sin embargo, a pesar de que el matrimonio es una unión permanente, es una institución en principio indisoluble, el divorcio, que es la disolución del matrimonio, es una realidad. El portal Forbes compartió en el año 2024 una serie de estadísticas sobre el divorcio realizadas por varias entidades. El país con el porcentaje de divorcio más alto es Maldivas, una pequeña isla en el Océano Índico, seguido por Kazajistán y también por Rusia. Por su parte, los países con menos porcentaje de divorcio son Kenia, Mozambique y la India. Una de las razones por las que hay una elevada tasa de divorcio en Maldivas es la facilidad con la que se puede contraer matrimonio y divorciarse. A esto se suma el cambio cultural, donde las mujeres están más empoderadas y son financieramente más autosuficientes, de manera
que pueden solicitar finalizar el matrimonio si no se sienten satisfechas. Por su parte, la baja tasa de divorcios en la India puede explicarse por sus leyes estrictas que limitan las posibilidades de divorciarse. Por ejemplo, en la India el divorcio, sin que haya una causa de culpa, se introdujo recién en el año 2023, mientras que en otros países como los Estados Unidos lo implementaron hace varias décadas. Otro país con una de las tasas más bajas es Sri Lanka. Allí, factores sociales, culturales y religiosos, así como también legales y económicos, limitan las posibilidades de divorcio y disuaden a la pareja. Por ejemplo, en Sri Lanka, el divorcio solo puede solicitarse por adulterio, por abandono o también por impotencia, los cuales deben demostrarse. Ahora, vamos a interpretar con moderación estos datos. Dijimos que en el pequeño país de Maldivas hay un alto índice de divorcio y que las mujeres son empoderadas y más autosuficientes financieramente. Podríamos pensar que la autosuficiencia en la mujer es la causa de los divorcios, pero no tiene por qué ser necesariamente así. Una mayor educación no es en sí misma causa de divorcio. Por ejemplo, las estadísticas muestran que quienes han alcanzado una mayor educación experimentan una reducción en la tasa de divorcio. Vamos ahora a mencionar algunos datos sobre el divorcio y su relación con algunas variables. Los datos están en el portal Forbes Advisor, pero debemos recalcar aquí una advertencia. Los datos necesitan ser interpretados. No hay una relación automática entre el dato y lo que éste indica. Por ejemplo, según las estadísticas, hay más probabilidad de divorciarse en un segundo matrimonio que en un primer matrimonio. Es decir, volver a casarse no es garantía de que ahora sí el matrimonio va a funcionar. Pero esto no quiere decir que si uno se casa por segunda vez necesariamente va a fracasar. El divorcio depende de muchas variables. Lo que las estadísticas indican es que el divorcio es más probable en un segundo matrimonio y aún más en un tercer matrimonio. ¿Qué más datos arrojan las estadísticas? Las personas que no siguen ninguna religión tienen tasas más altas de divorcio que las personas religiosas. También entre las principales causas de divorcio están la incompatibilidad de caracteres, la falta de compromiso y los problemas económicos, mientras que las causas que terminan por hacer efectivo el divorcio son la infidelidad, la violencia doméstica y el abuso de sustancias. Además, las personas que conviven antes de casarse son más proclives a divorciarse. Otro dato indica también que la tasa de mortalidad de los divorciados es mayor que la de los casados. Pero hay algunos datos más que podemos mencionar de paso. Hay una relación entre el divorcio y la condición económica. La tasa de divorcio es algo elevada en las parejas que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. La tasa baja cuando mejora el ingreso, pero vuelve a subir cuando el ingreso incrementa considerablemente. Aquí podemos citar Proverbios capítulo 30, versículo 8, que dice así: no me des pobreza ni riqueza. Pero cuidado, esto no quiere decir que si uno es muy pobre o muy rico va a divorciarse necesariamente. Lo que podemos inferir es que hay situaciones como la pobreza y la mucha riqueza que complican el matrimonio y hacen más plausible el divorcio. Otro dato de consideración tiene que ver con los grupos religiosos. La religión con la tasa de divorcio más baja es la hinduista, mientras que la población religiosa con la tasa más alta
es la protestante evangélica. Aquí también hay que tener cuidado a la hora de interpretar los datos. Ser protestante evangélico no significa estar más propenso a divorciarse. En el divorcio entran en juego muchas variables. Por ejemplo, la edad, el nivel de educación, el ingreso económico, la cultura, las leyes del país, los motivos por los que uno se casa, entre otros. Pero hay algo más. Dentro de las variables que inciden en el matrimonio, podemos considerar la educación religiosa. No basta con leer la Biblia, tampoco basta con interpretarla correctamente. Son importantes estas actividades, pero necesitamos también vivirlas. El conocimiento sin práctica no produce cambios. Vivir las enseñanzas bíblicas sí. Por eso, hoy vamos a hablar sobre el matrimonio y el nuevo casamiento desde una perspectiva bíblica. No vamos a responder todas las preguntas ni vamos a abordar casos específicos. Cada matrimonio que está en riesgo de divorcio es un caso único que debemos o que debe ser analizado desde muchos ángulos, con mucho cuidado y con bastante tiempo. Es imposible analizar todo eso en un solo episodio, pero lo que sí podemos hacer es brindar los principios y las bases bíblicas para tomar una mejor decisión en un caso muy delicado como el divorcio. Ahora haremos una pequeña pausa y yo te invito para que busques tu Biblia, para que también busques un cuaderno o un papel, un lapicero, un lápiz o quizás tu tablet para tomar nota, tomar apuntes de los textos bíblicos que vamos a estudiar juntos en la siguiente parte de nuestro episodio del día de hoy. Así es que te espero, nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más aquí en Fe para Hoy. Estamos de vuelta en nuestro episodio del día de hoy aquí en Fe para Hoy, hablando acerca del divorcio y el nuevo casamiento. ¿Será posible? Mira, ya que estás con la Biblia en la mano y tienes ahí tu lapicero o lápiz para tomar apuntes, vamos a analizar el texto bíblico de Mateo capítulo 19, versículos 3 al 9. Vamos a leer juntos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces se le acercaron los fariseos tentándolo y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. El contexto de este pasaje es la polémica que los fariseos plantearon a Jesús sobre el divorcio. Entre los judíos de la época había dos escuelas de interpretación bíblica: la escuela del rabí Shammai y la del rabí Hillel. De los dos, Shammai era más estricto y Hillel más tolerante. En cuanto al divorcio, Shammai enseñaba que el esposo solo podía divorciarse si había un agravio sexual o alguna inmoralidad sexual. En cambio, Hillel enseñaba que el esposo podía divorciarse por cualquier acto o conducta de la esposa que le resultara desagradable al esposo. Con el tiempo, la postura de Hillel prevaleció. Por el contrario, la posición de Jesús y luego la de los cristianos estuvo más cercana a la de Shammai. Sin embargo, hay algunas diferencias. La posición de Jesús es aún más estricta que la de Shammai. Además, Jesús restringió las posibilidades de volver a casarse luego del divorcio.
Analicemos un poco más el texto bíblico. Como base para su enseñanza, Jesús cita el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24. Para Jesús, el matrimonio es una institución divina que Dios mismo unió. Por eso en Mateo capítulo 19, versículo 6, Jesús sentenció: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios crea y une algo no para que sea temporario, sino eterno. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. El texto bíblico dice así: sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle, y que Dios lo hizo así para que se le tema. Veamos otro texto bíblico más en Salmos capítulo 148, versículo 6. El texto bíblico dice lo siguiente: Él los estableció para siempre, para la eternidad. Les puso ley que no será quebrantada. Como podemos observar, la Biblia es clara cuando habla de la creación de Dios. Dios no creó las cosas para que perecieran, o para que se arruinaran, o para sustituirlas en caso de que fallen. Dios no crea cosas o instituciones falibles. Lo que Dios crea es eterno, porque es un reflejo de su sabiduría y perfección. Solo cuando entendemos esto, podemos captar cuán dañino es el divorcio. El divorcio es un intruso que atenta contra la creación de Dios. Entonces, de esto que estamos viendo podemos llegar con toda claridad a dos conclusiones. En primer lugar, que Dios no instituyó el divorcio. Dios no ordenó divorciarse. Lo que Dios hizo es regular el desorden que el ser humano, a causa de su naturaleza pecaminosa, estaba propiciando en la creación. Dios colocó límites a las acciones nocivas y abusivas del ser humano. Esto es, el casarse y darse en casamiento. En segundo lugar, vemos que el hombre no tiene autoridad para disolver el matrimonio, porque el ser humano no fue quien lo creó. El hombre no puede disponer por libre voluntad de acabar con el matrimonio. Ni la pareja ni el juez pueden disolver por propia autoridad el matrimonio. Entonces, ¿es posible divorciarse? Sí lo es, pero según los parámetros que Dios ha dispuesto, no según los parámetros humanos. En tercer lugar, el divorcio ocurre por la dureza del corazón pecaminoso del ser humano. El corazón que busca lo suyo, que no ama, que trae contiendas, que abusa de la pareja, que se venga, que está pendiente de lo negativo, que engaña, que es indiferente. Ese corazón duro es la causa última del divorcio. Si en el corazón de ese ser humano morara el Espíritu Santo, nunca habría divorcios, porque ese corazón ama, ese corazón sirve al prójimo, ese corazón busca el bienestar del otro, ese corazón por medio del Espíritu Santo es fiel, ese corazón perdona, ese corazón espera, ese corazón se alegra en las virtudes de la pareja, ese corazón se fija siempre en lo bueno y busca ser más semejante a Cristo. Un corazón así debemos buscar. Por eso el divorcio no es de ninguna manera la solución a los problemas matrimoniales. La solución es un corazón nuevo, lleno del Espíritu Santo y cada vez más semejante a Cristo. Hablemos ahora de las causales del divorcio. ¿Es la fornicación o el adulterio la única causal para el divorcio? Leamos de nuevo Mateo capítulo 19, versículo 9. El texto dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Muchos entienden que la única causal para divorciarse es el adulterio. En este versículo Jesús no usa la palabra adulterio, sino fornicación, que en griego es porneia, que incluye no solo el adulterio, sino toda clase de inmoralidad sexual, toda desviación sexual que no sigue el plan original de Dios. De esta manera, la homosexualidad, el incesto, el bestialismo, más conocido como zoofilia, y otras prácticas sexuales que degradan el ideal divino, entran dentro de lo que significa porneia.
Entonces, en principio, la fornicación o inmoralidad sexual es la única causal de divorcio. Sin embargo, el asunto es muy complejo, por lo que hay algunas otras posibles causales o motivos para el divorcio. Por ejemplo, la apostasía es una causal de divorcio. En un matrimonio, si una de las partes incita u obliga obstinada y decididamente a la pareja a desobedecer o renunciar a Dios, o si le impide por todos los medios y formas seguir a Cristo, la pareja puede divorciarse. El voto matrimonial es inquebrantable, pero los votos hacia Dios son primero. Esta situación es indeseable, pero si se produce, la decisión debe ser por seguir a Cristo y no a la pareja. En Esdras capítulo 10 se menciona una decisión radical. Dice el texto que los varones judíos que habían tomado mujeres extranjeras, es decir, paganas, debían divorciarse. ¿Y por qué? Porque nada ni nadie debe apartarnos de Dios. Entonces, si la pareja sistemática y decididamente se obstina en apartarnos de Dios, debemos elegir a Dios, no a la pareja. Pero este es un caso delicado que solo debe tomarse luego de que todos los recursos se hayan agotado. Otra posible causal de divorcio es el abandono por parte de la pareja incrédula. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 15, el apóstol Pablo declara: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Aquí el apóstol Pablo refiere que si la pareja incrédula decide separarse, es decir, dejar o abandonar a su familia, el creyente puede aceptar el divorcio. Por los versículos anteriores, podemos también ver que lo ideal es que el matrimonio continúe. Sin embargo, el divorcio es posible si la pareja incrédula quiere definitivamente dejar a su esposa. Otra posible causal es la violencia doméstica. La Biblia no aborda directamente este problema, pero la violencia doméstica es un asunto muy serio. La violencia doméstica asume muchas formas como físicas, mentales, emocionales, económicas y hasta espirituales. Cuando la violencia se agrava, es posible la separación, no el divorcio. Sin embargo, hay situaciones en que la vida de la persona corre tal peligro que no se sabe si amanecerá con vida. Algunos teólogos proponen que tales circunstancias abren la posibilidad del divorcio. Por ejemplo, Éxodo capítulo 21, versículo 26 nos dice lo siguiente: si alguno hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Según este razonamiento, si un esclavo podía quedar libre porque atentaron contra su vida, entonces con mucho mayor razón quedaría libre la pareja cuya vida se pone en riesgo. Podríamos preguntarnos aquí, ¿qué es más importante? ¿La relación matrimonial o la vida de la persona que está corriendo peligro? ¿Debe una persona seguir de forma obligada en una relación mortalmente peligrosa? Estas son preguntas difíciles que no se pueden resolver en un programa ni en una sesión de terapia, pero que debemos preguntarnos para tomar decisiones apropiadas. Pero ahora veamos otra pregunta igualmente complicada. ¿Cuándo una persona puede volver a casarse? Partamos de que una persona puede volver a casarse solo si está legalmente divorciada, tanto en lo civil como en lo religioso. Sin embargo, para que haya un nuevo casamiento, necesitamos seguir ciertos criterios basados en lo que Jesús enseñó en Mateo capítulo 19, versículo 9. Veamos 3 criterios. Primero, cuando hay inmoralidad sexual, es decir, adulterio, prostitución, homosexualidad, incesto, etc. En esos casos, el cónyuge afectado tiene el derecho a pedir el divorcio y volver a casarse. Segundo, el cónyuge culpable no tiene derecho a casarse si primero no lo hizo el cónyuge afectado. Tercero, una separación o un divorcio que no sea por inmoralidad sexual, por ejemplo, la apostasía, el abandono y el abuso,
no les da derecho a los cónyuges a volverse a casar, excepto si se produce de por medio la inmoralidad sexual. Como podemos observar, Jesús recuperó el verdadero valor del matrimonio. Jesús enseñó que el matrimonio es para toda la vida y que el divorcio no forma parte del plan de Dios para el matrimonio. Por eso, el apóstol Pablo enseña que debe hacerse todo lo posible para salvar el matrimonio. Según la Biblia, el nuevo casamiento, aunque en la actualidad es muy común, está sumamente restringido a casos específicos. Divorciarse y casarse nuevamente no es la solución a los problemas matrimoniales. Jesús es la solución. Reflejar su carácter en tu vida es la solución. Por eso hoy te invito a pedir el Espíritu Santo para que transforme tu corazón y tu matrimonio, porque recuerda, Él es la solución.